Vamos a disfrutar nuestras vacaciones, mi amor. Ella ni se imagina dónde estamos. Vamos, mi amor, es tan tonta. Claudia sostenía el teléfono de Álvaro con manos temblorosas. Sus ojos recorrían una y otra vez los mensajes que acababa de descubrir. Las palabras se difuminaban ante sus lágrimas contenidas, pero el dolor era cristalino. Cada emoji de corazón, cada mensaje cargado de promesas íntimas, cada plan secreto que su esposo había tejido con otra mujer durante meses. El dispositivo se resbaló de sus dedos y cayó sobre la cama matrimonial donde habían dormido juntos la noche anterior, donde él le había dado un beso en la frente antes de susurrarle que la amaba. «Te voy a extrañar mucho, mi vida», había murmurado Álvaro esa misma mañana, abrazándola por la cintura mientras ella preparaba el desayuno para los niños. Pero ahora Claudia sabía la verdad. Su esposo no partiría a una conferencia de hotelería en Cancún. Partiría con Rebeca Hernández, su secretaria de 26 años, cabello rubio platinado y sonrisa calculada. La misma que durante 2 años había contestado sus llamadas con una voz melosa y había organizado las citas familiares en la agenda de Álvaro. 3 semanas antes, la vida de Claudia Morales transcurría en la perfecta armonía de una rutina bien establecida. A los 38 años, había logrado construir lo que cualquier mujer de su generación consideraría el sueño perfecto: una carrera sólida como abogada corporativa en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, 2 hijos inteligentes y saludables, y un matrimonio que desde afuera parecía inquebrantable. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. Las mañanas comenzaban siempre igual. A las 6 de la mañana Claudia se levantaba antes que el resto de la familia. Le gustaba ese momento de silencio, cuando la casa aún dormía y ella podía preparar el café en paz, revisar sus casos pendientes y organizar mentalmente su día. Era una mujer meticulosa por naturaleza, algo que le había servido tanto en su carrera legal como en la administración de su hogar. Diego, de 12 años, era su primogénito. Tenía los ojos oscuros de su padre y la determinación férrea de su madre. Cada mañana bajaba las escaleras ya vestido con su uniforme escolar, el cabello perfectamente peinado y su mochila organizada con la precisión militar que Claudia le había enseñado. Sofía, de 8 años, era todo lo contrario: cabello rebelde, sonrisa traviesa y una personalidad que iluminaba cualquier habitación. Solía bajar corriendo, aún en pijama, y se arrojaba a los brazos de su madre para recibir el primer abrazo del día. Álvaro aparecía usualmente a las 7, ya duchado y vestido para el trabajo. A los 42 años, mantenía la elegancia que lo había cautivado cuando se conocieron en la universidad 15 años atrás. Su trabajo como director de operaciones en una cadena hotelera internacional lo mantenía siempre impecable: trajes bien cortados, zapatos lustrados y ese aroma a colonia cara que Claudia asociaba con la seguridad y el éxito. «Buenos días, familia hermosa», decía cada mañana mientras se servía café y les daba un beso a cada uno. La rutina matutina era como una coreografía bien ensayada. Claudia preparaba los desayunos mientras Álvaro revisaba sus correos en la tablet. Los niños comían sus cereales y compartían los eventos del día que los esperaba. A las 8, Álvaro se marchaba primero, siempre con prisa por llegar a las juntas matutinas. Claudia llevaba a los niños a la escuela antes de dirigirse a su oficina. El bufete de abogados Mendoza Asociados ocupaba 3 pisos de un edificio moderno en el distrito financiero. Claudia tenía su propio despacho en el 2º piso, con ventanas que daban a la avenida principal y estantes llenos de códigos legales y libros de derecho corporativo. Sus colegas la respetaban por su preparación meticulosa y su capacidad para encontrar soluciones creativas a problemas complejos.
En los últimos 5 años, había ganado todos sus casos importantes, estableciéndose como una de las abogadas más confiables del equipo. Sus días transcurrían entre reuniones con clientes, revisión de contratos y preparación de estrategias legales. Le gustaba la precisión que requería su trabajo, la forma en que cada documento debía estar perfectamente redactado, cada argumento sólidamente fundamentado. Era un mundo donde las emociones se controlaban y los hechos prevalecían sobre todo lo demás. Las tardes en casa eran igual de organizadas. Claudia llegaba a las 6:30, justo cuando los niños terminaban sus tareas escolares. Cenaban en familia a las 7:30, con Álvaro contando anécdotas de sus hoteles y Claudia compartiendo las victorias legales del día, siempre cuidando de no mencionar detalles que pudieran preocupar a los niños. Los fines de semana eran sagrados. Sábados en el parque, domingos en casa de los padres de Claudia o salidas familiares al cine. Álvaro era un padre presente y cariñoso, que nunca se perdía los partidos de fútbol de Diego ni las presentaciones de danza de Sofía. Claudia observaba esos momentos con una satisfacción profunda, sintiendo que había logrado el equilibrio perfecto entre su carrera profesional y su vida familiar. Pero había señales que, en retrospectiva, debería haber notado antes. Todo comenzó sutilmente como suelen comenzar las traiciones. Álvaro empezó a trabajar más tarde, llegando a casa con explicaciones sobre nuevos proyectos hoteleros que requerían supervisión adicional. Sus viajes de trabajo, que antes eran esporádicos, se volvieron más frecuentes. Siempre había una nueva propiedad que evaluar, una conferencia importante a la que asistir, una oportunidad de negocio que no podía dejar pasar. «Es temporal, mi amor», le explicaba mientras empacaba su maleta por tercera vez en el mes. «Una vez que tengamos estos nuevos hoteles funcionando, todo volverá a la normalidad». Claudia confiaba en él completamente. Álvaro había demostrado ser un esposo confiable durante 15 años de matrimonio. Era un hombre de palabra, responsable con su familia y dedicado a su carrera. No tenía razones para dudar. La primera vez que notó algo extraño fue durante una cena familiar a finales de febrero. Álvaro recibió una llamada y se disculpó para contestar en privado. Claudia alcanzó a escuchar fragmentos de una conversación que sonaba demasiado informal para ser estrictamente profesional. No puedo ahora. Ya sabes que los fines de semana son para la familia. El lunes hablamos de eso, ¿te parece? Cuando regresó a la mesa, Claudia le preguntó quién había llamado. Rebeca, mi nueva asistente, todavía se está adaptando y a veces no entiende bien los horarios. Claudia conocía a Rebeca vagamente. La había visto un par de veces cuando visitaba la oficina de Álvaro para algún evento social de la empresa. Era una joven atractiva, profesional en apariencia, con esa confianza que caracteriza a las mujeres ambiciosas de 20 y tantos años. No le había prestado mayor atención. Las secretarias iban y venían con frecuencia en el mundo corporativo. Pero a partir de esa llamada, Claudia comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Álvaro mencionaba a Rebeca con más frecuencia de lo que había mencionado a otras asistentes. Siempre tenía algo positivo que decir sobre su eficiencia, su dedicación, su comprensión de los aspectos complejos del negocio hotelero. «Es muy inteligente», comentaba durante las cenas. «Entiende los números mejor que algunos gerentes que llevan años en el negocio». Las llamadas nocturnas se volvieron más comunes. Álvaro se disculpaba diciendo que eran temas urgentes que no podían esperar hasta el día siguiente. Se levantaba de la cama y salía al jardín para hablar, regresando con explicaciones sobre problemas operativos que requerían atención inmediata. En marzo, Álvaro anunció que tendría que viajar a Cancún para supervisar la apertura de un nuevo resort de la cadena hotelera. «Es una oportunidad enorme para mi carrera», explicó durante el desayuno. «Si este proyecto sale bien, podrían considerarme para la dirección regional.
Claudia se sintió orgullosa. Su esposo había trabajado duro para llegar donde estaba, y este ascenso representaría no solo un reconocimiento profesional, sino también una mejora significativa en la situación económica de la familia. ¿Cuándo tienes que viajar?, preguntó mientras servía jugo de naranja a los niños. La próxima semana serán 5 días, del lunes al viernes. Rebeca vendrá conmigo para ayudar con la coordinación de eventos y la documentación. Era la primera vez que mencionaba que su asistente lo acompañaría en un viaje. En ocasiones anteriores, Álvaro había viajado solo o con otros ejecutivos de mayor rango. ¿Es normal que lleves a tu asistente a este tipo de viajes?, preguntó Claudia, tratando de sonar casual. Sí, claro. Rebeca conoce todos los detalles del proyecto. Sin ella, tendría que hacer el doble de trabajo. La explicación sonaba lógica, pero algo en el tono de Álvaro le produjo una sensación extraña en el estómago. No era desconfianza exactamente, sino una intuición vaga que no lograba explicarse racionalmente. El domingo anterior al viaje, Claudia ayudó a Álvaro a empacar. Notó que había incluido más ropa de la habitual para un viaje de 5 días, incluyendo un traje de baño nuevo que no recordaba haber visto antes. ¿Planeas tener tiempo para nadar?, bromeó. Es un resort en la playa. Tal vez pueda aprovechar para relajarme un poco después de las reuniones. Esa noche, Álvaro se mostró especialmente cariñoso. La abrazó en la cama y le susurró lo mucho que la amaba, lo afortunado que se sentía de tener una familia como la suya. Claudia se acurrucó contra su pecho, sintiendo la calidez familiar de su cuerpo, respirando su aroma conocido. Te voy a extrañar, le dijo, y yo a ti, pero cuando regrese, celebraremos. Si todo sale bien, podremos empezar a planear esas vacaciones familiares en Europa que tanto hemos querido. Claudia se durmió esa noche sintiendo una mezcla de amor y melancolía. 15 años de matrimonio habían creado una intimidad profunda entre ellos, una conexión que creía inquebrantable. La mañana del lunes, Álvaro se levantó temprano. Claudia lo escuchó moverse por la casa con más energía de la habitual. Cuando bajó a la cocina, lo encontró ya vestido y desayunando. ¿No vas a despertar a los niños para despedirte?, preguntó. Prefiero que sigan durmiendo. Ya los abracé anoche. Le dio un beso largo en los labios, más intenso de lo habitual para una despedida rutinaria. Cuídate mucho, le dijo mirándola directamente a los ojos. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y se fue. Esa tarde, mientras revisaba unos documentos legales en su oficina, Claudia sintió una urgencia inexplicable de llamar a Álvaro. Marcó su número, pero no contestó. Lo intentó nuevamente 1 hora después, con el mismo resultado. Finalmente, le envió un mensaje de texto. Espero que hayas llegado bien. Los niños y yo te mandamos besos. La respuesta llegó 3 horas después. Todo perfecto. En reuniones todo el día. Te llamo en la noche. Los amo. Pero esa noche, Álvaro no llamó. El martes por la mañana, Claudia intentó comunicarse nuevamente. Esta vez, Álvaro contestó al tercer timbre. Hola, mi amor. Disculpa por no llamar anoche. Las reuniones se extendieron hasta muy tarde y no quise despertarte. Su voz sonaba diferente, más alegre, más relajada de lo que solía estar durante los viajes de trabajo. ¿Cómo van las cosas por allá? Muy bien. El resort es espectacular. Creo que vamos a tener mucho éxito con este proyecto. ¿Y Rebeca? ¿Te está ayudando bien? Hubo una pausa imperceptible antes de que Álvaro respondiera. Sí, es muy eficiente. Oye, mi amor, tengo que irme. Me esperan en otra reunión. Está bien, te amo. Y yo a ti, pero algo en esa conversación la dejó inquieta. El miércoles, Claudia decidió llamar directamente al hotel donde se suponía que Álvaro se hospedaba. Había visto el nombre en algunos documentos que él había dejado sobre su escritorio en casa. Hotel Meridian Cancún, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Me gustaría confirmar si mi esposo, Álvaro Morales, está registrado en su hotel. Un momento, por favor. Lo siento, señora.
No tengo ningún registro de un huésped con ese nombre. Claudia sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Está segura, es un ejecutivo de la cadena hotelera Marina International. Debería estar ahí desde el lunes. Permítame verificar nuevamente. No, señora, no hay ningún Álvaro Morales registrado en nuestro sistema. Claudia colgó con manos temblorosas. Su mente racional de abogada comenzó a buscar explicaciones lógicas. Tal vez se estaba hospedando en otro hotel. Tal vez había habido un cambio de planes que él no había tenido tiempo de comunicarle. Tal vez, esa noche, cuando Álvaro llamó, Claudia no mencionó su llamada al hotel. En cambio, le preguntó sutilmente sobre los detalles de su estadía. ¿Cómo está el hotel donde te quedaste? Muy bien, cómodo. Nada extraordinario, pero funcional para el trabajo. ¿Cómo se llama? Otra pausa. Meridian. Hotel Meridian. La mentira fue como una bofetada. Claudia sintió que la sangre se le subía al rostro, pero se las arregló para mantener la voz calmada. Suena bien. Mañana regresan. Sí, en el vuelo de la tarde. Estaré en casa para la cena. Te vamos a estar esperando. Los amo mucho a todos, y nosotros a ti. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Claudia sabía que su matrimonio nunca volvería a ser el mismo. El jueves por la mañana, Claudia tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de ir directamente a su oficina, se dirigió al edificio donde trabajaba Álvaro. Conocía bien a la recepcionista principal, María Elena, quien había estado ahí desde que Álvaro comenzó a trabajar en la empresa. «Claudia, qué sorpresa verte por aquí», la saludó con una sonrisa genuina. «Hola, María Elena. Álvaro se olvidó unos documentos importantes para su viaje a Cancún. ¿Podrías avisarle a Rebeca que estoy aquí? Ella sabrá de qué se trata». «Ay, querida, Rebeca también está en Cancún. Viajó con tu esposo el lunes». «Ah, claro, se me olvidó. Bueno, entonces esperaré a que regresen». Regresaron ayer, pero hoy ninguno de los dos vino a trabajar. Supongo que se tomaron el día libre después del viaje. El mundo de Claudia se desplomó en ese momento. Álvaro le había dicho que regresaba el viernes, pero ya estaba de vuelta. Y si no había ido a trabajar, ¿dónde había pasado la noche? Con el corazón latiéndole furiosamente, Claudia regresó a su auto y marcó el número de Álvaro. «Hola, mi amor», contestó él, con la misma voz relajada de los días anteriores. «¿Cómo van las cosas? ¿Siguen en reuniones?» «Sí, ha sido un día muy intenso, pero ya casi terminamos. Te extrañamos mucho». «Y yo a ustedes. Ya quiero estar en casa». Claudia colgó y se quedó sentada en su auto durante varios minutos, tratando de procesar la magnitud de las mentiras que acababa de descubrir. Su esposo no solo le había mentido sobre su ubicación, sino que había regresado a la ciudad y había elegido no venir a casa. Esa tarde, Claudia hizo algo que jamás había imaginado que haría. Decidió investigar a su propio esposo. Con la frialdad analítica que la caracterizaba en sus casos legales, comenzó a reunir evidencias. Álvaro llegó a casa el viernes por la noche exactamente como había prometido. Traía regalos para todos, una pulsera de plata para Claudia, una camiseta de Cancún para Diego y un delfín de peluche para Sofía. Los abrazó con el entusiasmo de alguien que realmente había estado fuera por varios días. «Los extrañé tanto», exclamó mientras Sofía se colgaba de su cuello. Durante la cena, les contó anécdotas sobre el resort, describió las reuniones con lujo de detalles y habló con emoción sobre las oportunidades de crecimiento que el proyecto representaba para su carrera. Claudia lo observaba con una mezcla de fascinación y horror. ¿Cómo podía mentir con tanta naturalidad? ¿Cómo podía mirarla a los ojos y fingir que había estado trabajando cuando claramente había estado haciendo otra cosa? Esa noche, cuando estuvieron solos en su habitación, Álvaro se mostró especialmente apasionado.
La besó con una intensidad que no había demostrado en meses. Le susurró al oído lo mucho que la había extrañado. Le hizo el amor con una urgencia que ella interpretó de manera completamente diferente. Mientras él dormía a su lado, Claudia permaneció despierta, mirando el techo en la oscuridad. Su mente legal trabajaba incansablemente, conectando pistas, construyendo una teoría que no quería aceptar, pero que se volvía más inevitable con cada detalle. Al día siguiente, mientras Álvaro jugaba fútbol en el jardín con los niños, Claudia se encerró en su estudio y abrió la laptop de su esposo. Álvaro nunca había sido particularmente cuidadoso con sus contraseñas. Usaba combinaciones de sus fechas importantes y los nombres de los niños. Su historial de navegación reveló búsquedas de hoteles en Cancún, pero no del Meridian donde supuestamente se había hospedado. En cambio, encontró reservaciones para el Resort Paradise Bay, un hotel de lujo conocido por sus suites románticas y sus servicios exclusivos para parejas. El corazón le latía tan fuerte que temía que Álvaro pudiera escucharlo desde el jardín. Con manos temblorosas, siguió explorando. En la papelera de reciclaje encontró correos electrónicos eliminados, emails con confirmaciones de vuelos para 2 personas, reservaciones de restaurantes íntimos, incluso un intercambio de mensajes con una agencia de viajes especializada en escapadas románticas. Pero lo que finalmente rompió su mundo en pedazos fue lo que encontró en el teléfono de Álvaro. Había olvidado el dispositivo en la mesa de la cocina mientras se duchaba después del juego con los niños. Claudia sabía que tenía solo unos minutos antes de que él regresara. Con los dedos temblando, desbloqueó el teléfono usando la misma contraseña que había funcionado en la laptop. Los mensajes con Rebeca se extendían por meses. No eran solo mensajes de trabajo. Eran conversaciones íntimas entre 2 personas que claramente tenían una relación amorosa profunda y secreta. «No puedo esperar a estar contigo en Cancún», decía uno de los mensajes de Rebeca. «Yo tampoco, mi amor. Va a ser perfecto. Solo tú y yo, sin tener que escondernos», respondía Álvaro. «¿Crees que Claudia sospecha algo?» «No, para nada. Ella confía en mí completamente. Además, está tan metida en su trabajo que no se da cuenta de nada más». Claudia sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. No solo la estaban traicionando, sino que se burlaban de su confianza, de su aparente ceguera ante lo que estaba sucediendo bajo sus propias narices. Siguió leyendo, cada mensaje más doloroso que el anterior. Álvaro le contaba a Rebeca detalles íntimos de su matrimonio. Se quejaba de la rutina familiar, expresaba su deseo de estar libre para vivir una vida diferente. «Después de Cancún, vamos a tener que tomar decisiones serias», escribía Álvaro en uno de los mensajes más recientes. «Lo sé, ya no puedo seguir fingiendo que esto es solo una aventura. Te amo de verdad», respondía Rebeca. «Y yo a ti, más de lo que jamás amé a Claudia». Esas palabras fueron como el golpe final. Claudia dejó caer el teléfono y se sentó en una silla de la cocina, sintiendo como si el mundo entero se hubiera derrumbado a su alrededor. 15 años de matrimonio, 2 hijos, una vida entera construida juntos. Todo había sido una mentira, al menos durante los últimos meses. Y lo peor de todo era darse cuenta de que ella había sido la última en enterarse. La única que había creído en la farsa que su esposo había construido tan cuidadosamente. Escuchó la ducha cerrarse arriba. En unos minutos, Álvaro bajaría, le sonreiría como siempre, tal vez le daría un beso casual y continuaría con la charada de ser el esposo perfecto. Pero ahora Claudia sabía la verdad. Y mientras regresaba el teléfono exactamente al lugar donde lo había encontrado, una nueva determinación comenzó a formarse en su interior. No era solo dolor lo que sentía, era algo más frío, más calculado. Era el momento de decidir qué iba a hacer con esa información.
Álvaro bajó 10 minutos después, el cabello aún húmedo, sonriendo como siempre. «¿Qué tal si pedimos pizza para la cena?», sugirió, besándola en la mejilla como había hecho miles de veces antes. «Me parece perfecto», respondió Claudia, sorprendiéndose de lo normal que sonaba su propia voz. Y por primera vez en 15 años de matrimonio, ella también comenzó a mentir. El sol del Caribe acariciaba la piel bronceada de Rebeca mientras se desperezaba en la cama king size de la suite presidencial del resort Paradise Bay. Sus ojos verdes se abrieron lentamente, ajustándose a la luz dorada que se filtraba a través de las cortinas de seda. A su lado, Álvaro dormía profundamente, su respiración pausada y relajada como no la había tenido en meses. El cabello oscuro se le había despeinado durante la noche, dándole un aspecto juvenil que contrastaba con la seriedad que siempre mostraba en la oficina. Rebeca sonrió para sí misma. Por fin estaban juntos sin esconderse, sin mirar por encima del hombro, sin inventar excusas para explicar sus ausencias. El resort era un paraíso de lujo ubicado en una playa privada, rodeado de palmeras y bañado por aguas cristalinas que cambiaban de color según la hora del día. Era exactamente el tipo de lugar que había soñado para su primera escapada romántica oficial con Álvaro. Se levantó silenciosamente y caminó hasta el ventanal que daba a la terraza privada. La vista era espectacular, una piscina infinita que parecía fundirse con el océano. Hamacas balinesas estratégicamente colocadas bajo la sombra de las palmeras y un servicio de playa que atendía cada capricho de los huéspedes VIP. Era martes por la mañana, el segundo día de lo que habían planeado como 5 días de pura felicidad. «Buenos días, hermosa», murmuró Álvaro desde la cama, su voz ronca por el sueño. Rebeca se volvió hacia él, luciendo únicamente la camisa de seda que él había usado la noche anterior para la cena. Le quedaba como un vestido corto que realzaba sus piernas largas y torneadas. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Como no había dormido en años», admitió él, estirándose perezosamente. «Es increíble lo relajado que me siento cuando estoy contigo». Rebeca se acercó a la cama y se sentó en el borde, acariciando suavemente el pecho desnudo de Álvaro. «Es porque aquí podemos ser nosotros mismos, sin máscaras, sin mentiras, sin tener que fingir que somos solo jefe y secretaria». Álvaro la atrajo hacia él y la besó lentamente. Era un beso diferente a los que compartían en la oficina durante esos momentos robados cuando todos se habían ido. Este beso tenía la libertad de quien no teme ser descubierto, la pasión de quien puede expresar sus sentimientos sin restricciones. «¿Sabes qué?», dijo él cuando se separaron. «Llamemos al servicio a la habitación, desayunemos en la terraza y después bajemos a la playa. Hoy no quiero pensar en horarios ni responsabilidades». Era una faceta de Álvaro que Rebeca adoraba y que sabía que Claudia ya no conocía. El hombre espontáneo y romántico que había quedado sepultado bajo años de rutina matrimonial y obligaciones familiares. Con ella, Álvaro volvía a ser el seductor natural que la había conquistado durante esas largas noches trabajando juntos en la oficina. Mientras esperaban el desayuno, Rebeca se duchó en el baño de mármol que era más grande que su apartamento en la ciudad. Álvaro había insistido en reservar la suite más lujosa del resort, sin escatimar gastos. Quería que esta escapada fuera perfecta, memorable, el inicio oficial de lo que ambos sabían que sería una nueva etapa en sus vidas. El desayuno llegó servido en vajilla de porcelana fina, frutas tropicales frescas, croissants recién horneados, café de especialidad y champaña para acompañar el jugo de naranja. Lo dispusieron en la mesa de la terraza, bajo una sombrilla que los protegía del sol matutino, pero les permitía disfrutar de la brisa marina. «Brindemos», propuso Álvaro levantando su copa de champán.
por nosotros, por esta semana perfecta y por el futuro que vamos a construir juntos. Por el futuro, repitió Rebeca, chocando su copa contra la de él. Bebieron contemplando el paisaje paradisíaco, sumidos en esa burbuja de felicidad que los amantes clandestinos experimentan cuando finalmente pueden vivir su romance a plena luz del día. «Álvaro», dijo Rebeca después de un rato, su voz adquiriendo un tono más serio, «necesitamos hablar sobre lo que va a pasar cuando regresemos». Él la miró, reconociendo la determinación en sus ojos verdes. Era una de las cosas que más lo atraían de Rebeca, su capacidad para ser directa cuando la situación lo requería. «Lo sé, yo también he estado pensando en eso. No podemos seguir así indefinidamente. Esta semana me ha demostrado lo felices que podemos ser juntos, pero también me ha hecho darme cuenta de lo mucho que odio tener que escondernos». Álvaro suspiró, sabiendo que ella tenía razón. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa emocional. La euforia de los encuentros secretos, la pasión de lo prohibido, pero también la frustración constante de no poder vivir su amor abiertamente. ¿Qué propones que hagamos? Que le digas la verdad a Claudia, que pidas el divorcio y que empecemos una vida real juntos. La palabra divorcio flotó en el aire tropical como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Álvaro la había pensado innumerables veces, pero escucharla de labios de Rebeca le daba una realidad diferente. No es tan simple, mi amor. Están los niños, la casa, las finanzas compartidas. Claudia no va a hacer esto fácil. Lo sé, admitió Rebeca, pero tampoco podemos seguir viviendo una mentira. Yo tengo 26 años, Álvaro. Quiero tener una relación real. Quiero poder presentarte a mis amigos como mi novio. Quiero que pasemos los fines de semana juntos sin tener que inventar excusas. Álvaro extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de ella. Tienes razón. Después de esta semana, cuando regresemos, voy a hablar con Claudia. Le voy a decir que quiero separarme. ¿En serio? Los ojos de Rebeca se iluminaron con esperanza. ¿En serio? Pero necesito que me des un poco de tiempo para planificarlo bien. Claudia es abogada, conoce muy bien los procedimientos legales. Si no manejo esto correctamente, puede complicarme mucho las cosas. Rebeca se levantó de su silla y rodeó la mesa para sentarse en el regazo de Álvaro. «Te amo tanto», susurró, besándolo en el cuello. «No sabes lo feliz que me hace escuchar eso. Y yo te amo a ti. Más de lo que jamás pensé que podría amar a alguien». Pasaron el resto de la mañana en la playa privada del resort. Rebeca lucía un bikini negro que realzaba su figura perfecta, mientras Álvaro la fotografiaba con su teléfono, capturando momentos que sabía que atesoraría para siempre. Se bañaron en el mar cristalino, se broncearon bajo el sol caribeño y disfrutaron de cócteles tropicales servidos por camareros atentos que aparecían como por arte de magia cada vez que sus copas se vaciaban. Por la tarde, decidieron explorar los alrededores del resort. Rentaron un convertible y manejaron por la costa, deteniéndose en pequeños pueblos pesqueros, donde compraron artesanías locales y comieron mariscos frescos en restaurantes rústicos junto al mar. Rebeca se sentía como la protagonista de una película romántica, con el viento despeinándole el cabello y la mano de Álvaro en su muslo, mientras él conducía por las carreteras serpenteantes. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», le gritó por encima del ruido del viento, mientras circulaban por una carretera que bordeaba acantilados espectaculares. «¿Qué? Que puedo gritarle al mundo que te amo». Y lo hizo. Rebeca se incorporó en su asiento y gritó hacia el océano infinito: «Amo a Álvaro Morales y él me ama a mí». Álvaro se rió con una alegría genuina que no había sentido en años. En ese momento, todos sus problemas parecían lejanos e insignificantes. Claudia, los niños, las complicaciones del divorcio, todo quedaba en segundo plano ante la intensidad de lo que sentía por la mujer que tenía a su lado.
Esa noche cenaron en el restaurante más exclusivo del resort, un establecimiento con vista panorámica al océano donde solo aceptaban 12 parejas por noche. Rebeca se había puesto un vestido rojo que Álvaro le había comprado esa misma tarde en una boutique elegante del pueblo. Él lucía un traje de lino blanco que le daba un aspecto sofisticado y relajado al mismo tiempo. «Señor Morales», los saludó el maître, «su mesa está lista. Esta noche, nuestro chef ha preparado un menú especial de degustación que estoy seguro de que disfrutarán». Los condujeron a una mesa ubicada en una terraza privada, iluminada únicamente por velas y la luz de la luna llena que se reflejaba en el agua. Era la mesa más romántica del restaurante, reservada para huéspedes VIP o para ocasiones especiales. «Esto es perfecto», suspiró Rebeca, admirando la vista y el ambiente íntimo. Durante la cena de 7 tiempos, hablaron sobre sus sueños y planes para el futuro. Rebeca le contó sobre su ambición de abrir su propia agencia de relaciones públicas, especializada en el sector turístico. Álvaro compartió su visión de expandirse hacia otros países de Latinoamérica, tal vez incluso mudarse a Costa Rica o Colombia, donde las oportunidades en el sector hotelero estaban creciendo exponentially. «Podríamos ser socios», sugirió Rebeca mientras saboreaba el postre de chocolate con frutos rojos. «Tu experiencia en hotelería y mis contactos en relaciones públicas. Sería una combinación perfecta». «Me encanta esa idea», admitió Álvaro. «Empezar desde cero, en un lugar nuevo, sin el peso del pasado». Mientras ellos planeaban su futuro dorado bajo las estrellas caribeñas, a 1500 kilómetros de distancia, Claudia Morales se preparaba para una reunión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Era miércoles por la mañana en la ciudad y Claudia había tomado un día libre en el bufete con la excusa de atender asuntos personales urgentes. Se había levantado temprano, había llevado a los niños a la escuela con la normalidad de siempre y después se había dirigido a una cita que había concertado el día anterior. La oficina del detective privado, Rodrigo Fuentes, estaba ubicada en un edificio discreto del centro de la ciudad. Fuentes tenía una reputación impecable entre los abogados especializados en divorcios por su capacidad para reunir evidencias sólidas e irrefutables. Era un hombre de 50 años, ex policía, con una apariencia común que le permitía pasar desapercibido en cualquier multitud. «Doctora Morales», la saludó cuando Claudia entró a su oficina sobria pero bien organizada. Por teléfono me comentó que necesitaba documentar una infidelidad conyugal. Claudia se sentó frente al escritorio metálico, sus manos perfectamente controladas, a pesar de la tormenta emocional que llevaba dentro. «Mi esposo me mintió sobre un viaje de trabajo. Descubrí que está en Cancún con su secretaria, hospedados en el resort Paradise Bay. Necesito evidencia fotográfica y documental de su relación». Fuentes tomó notas en una libreta pequeña, su expresión profesional y sin juicios. «¿Tiene alguna evidencia previa de la relación?» Claudia abrió su bolso y sacó una carpeta que había preparado meticulosamente. Contenía impresiones de los mensajes de texto que había fotografiado del teléfono de Álvaro, copias de las reservaciones del hotel que había encontrado en la laptop y recibos de compras sospechosas que había estado guardando durante semanas sin darse cuenta de su importancia. «Aquí está todo lo que he reunido hasta ahora». Fuentes revisó los documentos con la minuciosidad de un profesional experimentado. «Es un buen comienzo. ¿Saben qué habitación se están hospedando? Suite presidencial. Reservada por 5 días, de lunes a viernes. Perfecto. Puedo tener un operativo en Cancún esta misma tarde. ¿Qué tipo de evidencia necesita específicamente? Fotografías que demuestren inequívocamente la naturaleza romántica de su relación. Videos si es posible, documentación de gastos compartidos, cualquier evidencia que pueda usar en un proceso de divorcio. ¿Ha consultado con algún abogado especialista en divorcios? Todavía no, pero tengo una cita esta tarde con Raquel Vega.
Fuentes asintió con aprobación. Conocía la reputación de Raquel Vega como una de las abogadas matrimonialistas más agresivas y exitosas de la ciudad. Doctora Vega es excelente. Con ella y con las evidencias que podemos reunir, tendrá una posición muy sólida en cualquier negociación. Claudia firmó el contrato de servicios y autorizó el pago de los honorarios del detective. Era una suma considerable, pero sus ahorros personales y su salario le permitían cubrirla sin problemas. Había decidido manejar toda la situación con sus propios recursos, sin tocar las cuentas compartidas que tenía con Álvaro. Después de la reunión con Fuentes, Claudia tenía 3 horas libres antes de su cita con la abogada Vega. Decidió usar ese tiempo para hacer algo que llevaba posponiendo desde el domingo: investigar a fondo las finanzas familiares. Se dirigió al banco donde tenían sus cuentas principales. Como cotitular de todas las cuentas, tenía derecho a solicitar estados de cuenta detallados e información sobre movimientos recientes. Lo que descubrió la dejó aún más furiosa. Álvaro había estado gastando sumas considerables en los últimos meses. Restaurantes caros para 2 personas, compras en tiendas de ropa femenina, incluso un brazalete de oro que costaba más de lo que él le había gastado a ella en el último año. Todo con dinero de sus cuentas compartidas, dinero que provenía tanto de su salario como del de él. La reservación del resort Paradise Bay había costado más de $3,000 por 5 noches. Álvaro había pagado la suite presidencial, comidas gourmet, spa para parejas y actividades exclusivas. Todo con la tarjeta de crédito familiar, como si fuera el derecho natural de un esposo infiel a financiar su aventura extramarital con el dinero ganado por su esposa. Claudia solicitó copias de todos los estados de cuenta de los últimos 6 meses y documentación detallada de cada transacción. La empleada del banco, que la conocía desde hacía años, notó su semblante serio. ¿Todo está bien, doctora Morales? Todo está perfectamente bien, respondió Claudia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo estoy organizando algunos asuntos financieros. Por la tarde, Claudia se reunió con Raquel Vega en su oficina, ubicada en uno de los rascacielos más modernos de la zona financiera. Vega era una mujer de 45 años, cabello corto y platinado, trajes impecables y una reputación de hierro en los tribunales matrimoniales. Se rumoreaba que nunca había perdido un caso de divorcio cuando representaba a la parte agraviada. Claudia, he escuchado mucho sobre tu trabajo en Mendoza en Asociados, la saludó Vega. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias. Raquel, necesito tu consejo profesional. Mi matrimonio está terminado y quiero asegurarme de que el proceso se maneje de la manera más efectiva posible. Claudia le presentó toda la evidencia que había reunido: los mensajes, las fotografías de las transacciones bancarias, los documentos que demostraban las mentiras sobre el viaje y la información sobre la investigación privada que había contratado. Vega revisó todo con la precisión de un cirujano, haciendo preguntas específicas y tomando notas detalladas. ¿Hay algún bien inmueble a nombre de ambos? La casa donde vivimos está a nombre de los dos, pero yo puse el 60% del pago inicial con dinero de mi herencia paterna. ¿Inversiones conjuntas? Un portafolio de acciones y bonos por aproximadamente $200,000. También un fondo educativo para los niños. ¿Él tiene deudas personales de las que tengas conocimiento? No que yo sepa, pero evidentemente hay muchas cosas que no sé sobre mi esposo. Vega se reclinó en su silla de cuero, con una expresión que mezclaba profesionalismo y satisfacción. Claudia, con la evidencia que tienes y la que estás reuniendo, puedes obtener un acuerdo muy favorable. Infidelidad comprobada, uso de fondos matrimoniales para financiar la aventura, engaño premeditado. Álvaro va a estar en una posición muy débil para negociar. ¿Qué me recomiendas como estrategia? Primero, asegurar todas las evidencias posibles. Segundo, proteger tus activos personales.
Tercero, cuando tengas todo listo, presentar la demanda de manera que él no tenga tiempo de preparar contramedidas. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todo? 1 semana, máximo 2. Dependiendo de qué tan rápido Fuentes consiga las evidencias de Cancún. Claudia sintió una mezcla de alivio y determinación. Por primera vez desde el domingo se sentía en control de la situación. Hay algo más, Raquel. Quiero que esto se maneje con la mayor discreción posible hasta el momento de la presentación. No quiero que él sospeche nada. Por supuesto, ¿planeas confrontarlo antes de presentar la demanda? No. Quiero que la demanda sea la primera noticia que tenga de que su pequeño paraíso está a punto de convertirse en su peor pesadilla. Vega sonrió con una expresión que había perfeccionado durante años de práctica legal. Me gusta tu estilo, Claudia. Vamos a asegurarnos de que tu esposo aprenda que engañar a una abogada exitosa no solo es moralmente reprehensible, sino también estratégicamente estúpido. Mientras Claudia regresaba a casa para recoger a sus hijos de la escuela y mantener la fachada de normalidad, su teléfono sonó. Era el detective Fuentes. Doctora Morales, mi operativo en Cancún ya está en posición. Tengo fotografías de la pareja llegando al resort, registrándose como huéspedes VIP y entrando juntos a la suite presidencial. ¿Quiere que continúe la vigilancia? Sí, durante todo su viaje. Quiero documentación completa de sus actividades. Entendido. Le enviaré un reporte preliminar esta noche. Claudia colgó y se miró en el espejo retrovisor. Por fuera, seguía siendo la misma mujer que había desayunado con su esposo el lunes por la mañana. Pero por dentro, había ocurrido una transformación fundamental. Ya no era la esposa confiada y aparentemente ingenua que Álvaro creía haber dejado en casa. Era una adversaria formidable que estaba preparando el contraataque más devastador de su carrera. Esa noche, cuando Álvaro la llamó desde Cancún, con su voz relajada y sus mentiras bien ensayadas, Claudia respondió con la misma calidez de siempre. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor? Muy productivo. Las reuniones van excelente. Creo que vamos a cerrar el proyecto antes de lo previsto. Me da mucho gusto. Los niños te mandan saludos. Dales un beso de mi parte. Los extraño mucho. Y nosotros a ti. Que descanses. Te amo, Claudia, y yo a ti. Pero mientras pronunciaba esas palabras, Claudia tenía en su laptop las primeras fotografías que Fuentes le había enviado. Álvaro y Rebeca besándose apasionadamente en la playa privada del resort, sus cuerpos entrelazados bajo el sol del Caribe, completamente ajenos al hecho de que cada momento de su felicidad estaba siendo meticulosamente documentado. El paraíso de los tontos estaba llegando a su fin, aunque ellos aún no lo sabían. El jueves por la mañana amaneció con una brisa marina particularmente suave que acariciaba la terraza de la suite presidencial. Álvaro despertó con una sensación de plenitud que no había experimentado en años. Los últimos 3 días en el paraíso habían sido perfectos. Sol, playa, comida exquisita y sobre todo, la libertad de amar a Rebeca sin restricciones ni secretos. Rebeca ya estaba despierta, sentada en la terraza con una taza de café y contemplando el amanecer. Llevaba puesto uno de los kimonos de seda que el hotel proporcionaba a sus huéspedes VIP y su cabello dorado caía suelto sobre sus hombros. La luz matutina la bañaba con un resplandor dorado que la hacía ver como una diosa tropical. «Buenos días, mi reina», murmuró Álvaro acercándose por detrás y besándola en el cuello. «Buenos días, mi amor. Estaba pensando en lo perfecto que ha sido todo esto». «¿Solo ha sido?», bromeó él. «Todavía nos queda todo el día de hoy y mañana por la mañana». Rebeca se recargó contra su pecho, disfrutando de la calidez de su abrazo. «Ya sé, pero también estaba pensando en que no quiero que esto termine nunca». «No tiene por qué terminar», le susurró al oído. «Hablé en serio cuando te dije que voy a pedirle el divorcio a Claudia cuando regresemos».
Rebeca se volvió en sus brazos, sus ojos verdes brillando con esperanza. ¿De verdad lo harás? ¿De verdad? Esta semana me ha demostrado que no puedo seguir viviendo una mentira. Quiero construir una vida real contigo, sin escondernos de nadie. Se besaron con la pasión de dos personas que habían encontrado en el otro no solo el amor, sino también la promesa de un futuro compartido. El beso tenía el sabor de las decisiones importantes, de los cambios que transformarían sus vidas para siempre. ¿Sabes qué?, dijo Álvaro cuando se separaron. Vamos a celebrar. Pidamos el desayuno más extravagante del menú, bebamos champán y actuemos como si fuéramos millonarios sin preocupaciones. Me encanta esa idea, rió Rebeca. Pero técnicamente ya estamos actuando como millonarios. Esta suite cuesta más por noche de lo que yo gano en un mes. Detalles menores, bromeó él, marcando el número del servicio a la habitación. Buenos días. Habla Álvaro Morales, desde la suite presidencial. Queremos ordenar el desayuno de degustación completo para 2 personas, con champán, Dom Perignon y fresas con chocolate. Sí, el paquete romántico especial. Después de hacer el pedido, se ducharon juntos en el baño de mármol, jugando como adolescentes enamorados bajo el agua tibia. La ducha tenía múltiples regaderas y un sistema de aromaterapia que llenaba el ambiente con esencias de lavanda y eucalipto. Era otro de los lujos extravagantes que habían estado disfrutando sin límites durante su estadía. Cuando salieron envueltos en las batas de felpa egipcia del hotel, encontraron que el desayuno ya había sido servido en la terraza. La mesa estaba decorada con orquídeas frescas, velas aromáticas y una presentación digna de una revista de lujo. El champán esperaba en una hielera de plata, y las fresas, bañadas en chocolate, formaban un corazón perfecto en el centro de la mesa. Esto es absolutamente perfecto, suspiró Rebeca tomando fotografías con su teléfono. Quiero recordar cada detalle de este momento. Y yo quiero que sea el primero de muchos momentos así, respondió Álvaro, sirviendo el champán en las copas de cristal. Estaban a punto de brindar cuando sonó el teléfono interno de la suite. Álvaro frunció el ceño, extrañado por la interrupción. Diga. Buenos días, señor Morales. Habla Carlos desde recepción. Tenemos un paquete para usted en el lobby. ¿Prefiere que se lo enviemos a su habitación o viene a recogerlo? Álvaro intercambió una mirada confundida con Rebeca. ¿Un paquete? No estoy esperando nada. Sí, señor. Llegó por servicio de mensajería express hace unos minutos. Está dirigido específicamente a usted y a la señorita Hernández. El corazón de Rebeca dio un pequeño salto de emoción. Debe ser una sorpresa, exclamó en voz baja, cubriendo el auricular. Tal vez alguien de la oficina nos envió algo romántico. Álvaro sonrió ante la idea. Envíenlo a la habitación, por favor. Enseguida, señor Morales. Rebeca prácticamente saltaba de emoción. ¿Quién crees que haya sido? ¿Sandra de Recursos Humanos? Ella siempre está organizando sorpresas para los empleados. O tal vez mi hermano, especuló Álvaro. Le conté que estaba en Cancún, aunque obviamente no le dije con quién, pero conoce mis gustos románticos. 20 minutos después, mientras degustaban las frutas exóticas y el champán burbujeaba suavemente en sus copas, tocaron a la puerta de la suite. «Servicio de mensajería para el señor Morales», anunció una voz desde el pasillo. Álvaro abrió la puerta y recibió un paquete rectangular bastante voluminoso, envuelto en papel craft marrón y sellado con cinta adhesiva transparente. No tenía remitente visible, solo sus nombres escritos con una caligrafía elegante y una dirección de entrega que correspondía exactamente al resort. «Gracias», dijo al mensajero, dándole una propina generosa. Regresó a la terraza cargando el paquete misterioso. Rebeca había terminado de arreglar la mesa del desayuno y lo esperaba con una sonrisa radiante. «Vamos a ver qué es»,
exclamó aplaudiendo como una niña emocionada. Apuesto a que es algo súper romántico. Álvaro colocó el paquete sobre la mesa auxiliar de la terraza. Era más pesado de lo que había anticipado y al agitarlo suavemente pudo escuchar que contenía varios objetos diferentes. «Está bastante pesado», comentó. «¿Quieres abrirlo tú o lo hago yo?» «Abramos juntos», sugirió Rebeca acercándose a él. «Como todo en esta semana, hagámoslo juntos». Álvaro comenzó a quitar cuidadosamente la cinta adhesiva de uno de los extremos. El papel craft era grueso y estaba muy bien sellado, como si quien lo hubiera enviado quisiera asegurarse de que el contenido llegara en perfectas condiciones. Quien lo envió realmente se tomó su tiempo para empacarlo bien. Observó mientras luchaba con las múltiples capas de cinta. «Debe ser algo muy especial entonces», rió Rebeca, ayudándolo a despegar el papel. Finalmente, lograron abrir uno de los extremos. Álvaro introdujo la mano y palpó lo que parecían documentos, fotografías y otros objetos que no lograba identificar al tacto. «Hay muchas cosas aquí adentro», murmuró, comenzando a sacar el contenido. Lo primero que emergió del paquete fue un sobre manila grande y grueso. Después, varias fotografías impresas en papel de alta calidad. Luego, más documentos y lo que parecían ser copias certificadas de algún tipo. Rebeca tomó una de las fotografías y su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa se desvaneció de su rostro como si alguien hubiera apagado un interruptor. «Álvaro», susurró, su voz apenas audible. «¿Qué pasa?», preguntó él, pero cuando vio la fotografía que Rebeca sostenía en sus manos, sintió como si el mundo se detuviera. Era una imagen de ambos besándose apasionadamente en la playa privada del resort. La fotografía estaba tomada con una cámara profesional de alta resolución, capturando cada detalle con una claridad incuestionable. La fecha y hora estaban impresas en la esquina inferior, martes 3 de la tarde, el día anterior. Con manos temblorosas, Álvaro tomó otra fotografía del montón. Esta los mostraba entrando juntos a la suite presidencial. Él, cargando a Rebeca en brazos mientras ella reía, ambos claramente embriagados de felicidad y deseo. «No, no puede ser», murmuró Rebeca, tomando más fotografías. Había docenas de ellas. Imágenes de ambos en la playa, en el restaurante, en el auto convertible, besándose en la terraza de la suite. Cada momento de felicidad que habían vivido durante los últimos 3 días había sido meticulosamente documentado por alguien que los había estado observando sin que ellos se dieran cuenta. «¿Quién pudo haber hecho esto?», preguntó Álvaro, su voz ronca por el shock. Rebeca había comenzado a revisar los documentos. Su rostro palideció aún más cuando vio las copias certificadas de los boletos de avión que Álvaro había comprado para ambos, las reservaciones del hotel a su nombre y los estados de cuenta de la tarjeta de crédito que mostraban cada gasto que habían hecho durante el viaje. «Álvaro, mira esto», balbuceó, entregándole el sobre manila grande. Él abrió el sobre con dedos que temblaban incontrolablemente. Dentro había una carta escrita en papel membretado de un bufete de abogados. Al ver el nombre del remitente, Álvaro sintió que se le helaba la sangre en las venas. Vega Inn Asociados, especialistas en derecho familiar. La carta estaba dirigida a ambos. «Estimado señor Morales y señorita Hernández, por medio de la presente, les informo que represento a la señora Claudia Morales en los procedimientos de divorcio que se iniciarán contra el señor Álvaro Morales en el momento de su regreso a la ciudad. Las fotografías y documentos incluidos en este paquete forman parte del expediente que se presentará ante el tribunal correspondiente como evidencia de adulterio comprobado y uso indebido de fondos matrimoniales. Asimismo, les informo que, por instrucciones de mi clienta, todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito a nombre del señor Morales han sido congeladas a partir de las 8 de la mañana de hoy, jueves.
Esto incluye las tarjetas de crédito que han estado utilizando para financiar su estadía romántica en Cancún. El señor Morales recibirá la demanda formal de divorcio en su domicilio conyugal el viernes por la mañana, día de su regreso programado. La señora Morales me ha instruido también informarles que no se preocupen por regresar a casa, ya que los procedimientos legales procederán con o sin su presencia. Atentamente, doctora. Raquel Vega, especialista en Derecho Familiar. Álvaro leyó la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su conciencia. Cuando finalmente comprendió el significado completo del mensaje, sintió como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada sobre la cabeza. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, dejándose caer en una de las sillas de la terraza. Rebeca había tomado el teléfono y marcaba frenéticamente un número. «¿A quién llamas?», preguntó Álvaro con voz ronca. «Al banco. Necesito verificar si esto es verdad». Esperó varios tonos antes de que contestaran. «Buenos días, habla Rebeca Hernández. Necesito verificar el estado de la tarjeta de crédito terminada en 4789. Sí, espero». Su rostro se descompuso aún más mientras escuchaba la respuesta del otro lado de la línea. «¿Qué quiere decir que está bloqueada por orden judicial?», gritó al teléfono. «Esa es mi tarjeta personal». Álvaro la observaba con horror creciente. Si las tarjetas de Rebeca también habían sido afectadas, significaba que Claudia había llevado su investigación mucho más lejos de lo que él hubiera podido imaginar. No entiendo. Por asociación con una cuenta comprometida. Rebeca estaba al borde de las lágrimas. ¿Pueden hacer eso legalmente? Colgó el teléfono bruscamente y se volvió hacia Álvaro con ojos llenos de pánico. «Álvaro, mi tarjeta también está bloqueada. Dicen que hay una orden judicial que afecta a todas las cuentas asociadas con las tuyas. No tengo acceso a mi propio dinero». Álvaro intentó llamar a su banco, pero la respuesta fue aún más devastadora. No solo habían congelado sus tarjetas de crédito, sino también sus cuentas de cheques y ahorros. La representante del banco le explicó con frialdad profesional que había una orden judicial que bloqueaba todos sus activos financieros como parte de un procedimiento de divorcio. «¿Hasta cuándo estará vigente esta orden?», preguntó desesperadamente. «Hasta que un juez determine otra cosa, señor. No tengo más información al respecto». Cuando colgó, Álvaro y Rebeca se miraron con la horrible comprensión de lo que significaba su situación. Estaban varados en un resort de lujo en un país extranjero, sin acceso a dinero, con una cuenta del hotel que ascendía a varios miles de dólares y que debían saldar antes de poder marcharse. «¿Cuánto dinero en efectivo tienes?», preguntó Álvaro con voz temblorosa. Rebeca revisó su cartera con manos nerviosas. «Como $200. Tú dijiste que todo lo cargaríamos a las tarjetas, así que no traje mucho efectivo». Álvaro contó los billetes en su billetera. Tenía $350. «En total tenemos $550, calculó. «La cuenta del hotel ya debe estar por encima de los 3,000. El teléfono de la suite sonó en ese momento, interrumpiendo sus cálculos desesperados. «Diga», contestó Álvaro, aunque ya tenía una idea siniestra de quién podía estar llamando. «Buenos días, señor Morales. Habla el gerente general del resort, Edmundo Castillo. ¿Podría acompañarme a mi oficina? Hay algunos asuntos financieros que necesitamos resolver». «¿Qué tipo de asuntos?». «Prefiero discutirlo en persona, señor. ¿Podría venir ahora?». Sí, claro. Bajo en unos minutos». Álvaro se vistió rápidamente mientras Rebeca permanecía sentada en la terraza, sosteniendo las fotografías comprometedoras y temblando como si tuviera fiebre. «Voy a hablar con el gerente», le dijo. «Tal vez podamos llegar a algún arreglo, explicarle la situación». «¿Qué situación?», preguntó Rebeca con amargura. «Que somos 2 adultos infieles que fueron descubiertos por la esposa traicionada,
que estamos varados en el paraíso porque nuestras cuentas fueron congeladas por una abogada que resulta ser más inteligente que nosotros dos juntos. La oficina del gerente estaba ubicada en el último piso del edificio principal del resort. Edmundo Castillo era un hombre elegante de unos 50 años, vestido con un traje de lino blanco impecable. Su oficina tenía vista panorámica al océano, pero Álvaro apenas la notó. «Señor Morales, tome asiento», dijo Castillo con una cortesía profesional que no ocultaba completamente su incomodidad. «Hemos tenido algunos problemas con el procesamiento de sus tarjetas de crédito». «Sí, lo sé. Ha habido un malentendido legal que ha afectado temporalmente mis cuentas». «Entiendo. El problema es que su cuenta actual en el resort asciende a $3.200 y según nuestras políticas, los huéspedes de suites presidenciales deben mantener un método de pago válido en todo momento». Álvaro sintió que se le secaba la boca. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Significa que necesitamos que resuelva el pago inmediatamente o tendremos que pedirle que abandone la suite? ¿Abandonar la suite? Pero tenemos reservaciones hasta mañana por la mañana. Castillo consultó algunos papeles en su escritorio. Sí, veo eso, pero también veo que su tarjeta de crédito ha sido rechazada 3 veces en las últimas 2 horas. Nuestro sistema automático intentó procesar los cargos pendientes y todos fueron denegados. ¿Puedo pagar en efectivo? Por supuesto, si tiene el monto completo. ¿Y si no lo tengo? Castillo suspiró con la paciencia de alguien que había manejado situaciones similares antes. Entonces, tendríamos que transferirlos a una habitación estándar que corresponda al efectivo que puedan cubrir, o ayudarlos a encontrar alojamiento fuera del resort. Álvaro regresó a la suite con la cara descompuesta. Rebeca lo esperaba vestida con uno de los vestidos que habían comprado durante su excursión del día anterior, pero su maquillaje estaba corrido por las lágrimas. ¿Qué dijo? ¿Que tenemos que desalojar la suite ahora mismo o pagar los $3.200 que debemos? ¿3.200? ¿Cómo es posible que hayamos gastado tanto? La suite cuesta $800 por noche. Llevamos 4 noches. Son $3.200 solo de hospedaje, sin contar comidas, bebidas, spa, el auto que rentamos. Rebeca se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Podemos pagar una habitación sencilla por una noche con el efectivo que tenemos, pero después de eso, en ese momento tocaron a la puerta. Cuando Álvaro abrió, encontró a 2 empleados del hotel con un carrito. «Buenos días, señor Morales. Venimos a ayudarlos con el traslado de sus pertenencias». ¿Traslado? Sí, señor. El gerente nos informó que se cambiarían a una habitación estándar. Era la humillación final. Bajo la mirada curiosa y ligeramente burlona de otros huéspedes que pasaban por el pasillo, Álvaro y Rebeca empacaron apresuradamente sus pertenencias de lujo y fueron escoltados fuera de la suite presidencial donde habían vivido como reyes durante 4 días. La habitación estándar a la que los transfirieron era limpia pero modesta, sin terraza privada, sin vista al mar, sin ninguno de los lujos que habían estado disfrutando. Tenía 2 camas individuales, un baño pequeño y una ventana que daba al estacionamiento del hotel. Mientras Rebeca se sentaba en una de las camas y contemplaba la diferencia abismal entre su situación actual y la de esa mañana, Álvaro intentó llamar a varios contactos en la ciudad, esperando encontrar a alguien que pudiera prestarles dinero para salir del aprieto. Pero cada llamada revelaba que la noticia de su situación ya se había extendido. Algunos no contestaron. Otros fueron corteses pero evasivos. Uno de sus colegas le dijo directamente: «Hermano, ya sé lo que está pasando. La mitad de la empresa está hablando de eso. No puedo involucrarme en tu problema matrimonial». Al caer la noche, Álvaro y Rebeca se encontraron comiendo sándwiches baratos de una máquina expendedora en el lobby del hotel, usando las monedas que habían encontrado en sus equipajes.
El contraste con la cena gourmet de la noche anterior era tan dramático que resultaba casi surreal. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo Rebeca con voz quebrada. No es solo que nos hayan descubierto, es darme cuenta de lo estúpidos que fuimos. Claudia sabía exactamente lo que estábamos haciendo, probablemente desde antes de que saliéramos de la ciudad. Mientras nosotros nos creíamos tan inteligentes, tan cuidadosos, ella estaba documentando cada paso que dábamos. Álvaro asintió con amargura. Y lo peor es que tiene toda la razón. Somos dos adultos que traicionamos la confianza de las personas que nos importaban, que gastamos dinero que no era solo mío, que mentimos y engañamos, y ahora estamos pagando las consecuencias. Esa noche, acostados en camas separadas, en una habitación que olía a desinfectante barato, tanto Álvaro como Rebeca se dieron cuenta de que su paraíso artificial había llegado a su fin de la manera más brutal posible. No solo habían perdido su posición de privilegio en el resort, sino que habían perdido su dignidad, su seguridad financiera y quizás lo más importante, la ilusión de que su amor prohibido podía existir sin consecuencias. El paquete de la verdad había sido más devastador que cualquier bomba, y lo más aterrador de todo era la comprensión de que esto era solo el comienzo. Claudia Morales había demostrado que cuando una abogada inteligente y traicionada decide contraatacar, puede hacerlo con una precisión y una efectividad que destroza vidas enteras en cuestión de horas. Y ellos acababan de convertirse en el ejemplo perfecto de por qué engañar a la mujer equivocada puede ser el error más costoso de toda una vida. El viernes por la mañana, Claudia Morales se levantó con la misma precisión de siempre, pero con una energía diferente corriendo por sus venas. Era el día que había estado planeando meticulosamente durante toda la semana. El momento en que todas las piezas de su estrategia se alinearían para ejecutar el movimiento final en el tablero de ajedrez que había construido sin que su oponente siquiera se diera cuenta de que estaba jugando. A las 7 de la mañana, mientras preparaba el desayuno para Diego y Sofía, recibió una llamada del detective Fuentes. Doctora Morales, buenos días. Le confirmo que el paquete fue entregado ayer por la tarde según lo programado. Mi operativo en Cancún reporta que los sujetos fueron transferidos de la suite presidencial a una habitación estándar después de recibir el material. ¿Alguna reacción específica que deba conocer? El señor Morales intentó contactar a varios colegas buscando asistencia financiera. Según nuestras fuentes en el hotel, han gastado la mayor parte de su efectivo disponible y están en una situación económica muy precaria. Perfecto. ¿Y el otro asunto que discutimos? Ya está en marcha. El señor Ricardo Mendoza, director de Recursos Humanos de Marina International, recibió ayer por la noche el dossier completo con evidencias de la conducta inapropiada de sus empleados. Programó una reunión disciplinaria para las 9 de la mañana de hoy. Claudia sintió una satisfacción fría y calculada. Ricardo Mendoza era conocido en el sector empresarial por su tolerancia cero hacia los escándalos que pudieran afectar la reputación corporativa. La empresa Marina International tenía estrictas políticas sobre relaciones entre empleados, especialmente cuando involucraban el uso de recursos corporativos para fines personales. Excelente trabajo, Fuentes. Mantenga la vigilancia hasta que abandonen el país. Entendido, doctora. A las 8, Claudia llevó a los niños a la escuela como cualquier viernes normal. Diego notó que su madre parecía especialmente serena. Mamá, ¿cuándo regresa papá de su viaje? Hoy en la tarde, mijo. Pero va a tener que quedarse en un hotel por un tiempo. ¿Por qué? Claudia había ensayado esta conversación mentalmente durante varios días. Porque papá y yo vamos a separarnos. Él tomó algunas decisiones que lastimaron mucho a nuestra familia y ahora tenemos que vivir en casas diferentes.
Sofía, desde el asiento trasero, preguntó con la inocencia de sus 8 años, ¿como Ana de mi clase? Sus papás también viven separados, exactamente como Ana. Ustedes van a seguir viendo a su papá, pero él va a vivir en otro lugar. Diego, siendo mayor, hizo la pregunta que Claudia sabía que vendría. ¿Se va a divorciar de ti? Sí, Diego, nos vamos a divorciar. ¿Es porque él hizo algo malo? Claudia detuvo el auto frente a la escuela y se volvió para mirar a sus hijos directamente a los ojos. Su papá tomó decisiones que lastimaron a nuestra familia, pero quiero que sepan que esto no es culpa de ustedes y que tanto él como yo los amamos muchísimo. Eso nunca va a cambiar. Los abrazó con fuerza antes de que bajaran del auto. Verlos caminar hacia la entrada de la escuela con sus mochilas a cuestas le partió el corazón, pero también fortaleció su resolución. Estaba haciendo esto por ellos tanto como por ella misma. A las 9 en punto, Claudia estaba en la oficina de la abogada Raquel Vega, revisando los documentos finales de la demanda de divorcio. Vega había trabajado durante toda la noche para tener todo listo para la presentación matutina. Claudia, esto es una obra maestra legal, comentó Vega, organizando las carpetas sobre su escritorio. Tenemos evidencia fotográfica irrefutable, documentación completa del uso indebido de fondos matrimoniales, pruebas de engaño premeditado y un patrón de comportamiento que ningún juez puede ignorar. ¿Qué podemos esperar en términos de la división de bienes? Con esta evidencia puedes obtener hasta el 70% de los activos matrimoniales. La casa probablemente quedará completamente a tu nombre, considerando que aportaste la mayor parte del pago inicial y que él utilizó fondos familiares para financiar su aventura extramarital. ¿Y la pensión alimenticia? Álvaro tendrá que pagar pensión para los niños, obviamente. En cuanto a pensión conyugal para ti, probablemente no la necesitarás, dado tu nivel de ingresos, pero podemos negociarla como elemento de presión. ¿Cuánto tiempo tardará todo el proceso? Con un caso tan sólido y evidencia tan clara, probablemente podamos resolverlo en 3 meses. Especialmente porque dudo que Álvaro tenga recursos para contratar una defensa agresiva después de que termine su situación laboral. Esa misma mañana, a 3.000 kilómetros de distancia, Álvaro y Rebeca recibían noticias que completarían su ruina personal y profesional. El teléfono de Álvaro sonó a las 10 de la mañana. Era Ricardo Mendoza, pero su voz tenía un tono que Álvaro nunca había escuchado antes. Álvaro, necesito que regreses inmediatamente a la ciudad. Hay una situación disciplinaria muy grave que requiere tu presencia. ¿Qué tipo de situación? Estoy programado para regresar esta tarde. Adelanta tu vuelo. Ven directo a mi oficina en cuanto llegues al aeropuerto. Ricardo, ¿puedes darme más detalles? Mi vuelo no sale hasta las 5. Álvaro, la voz de Mendoza se endureció. Hemos recibido información muy perturbadora sobre tu conducta durante este supuesto viaje de negocios. Cambia tu vuelo, ahora. Álvaro sintió que el estómago se le hundía hasta los pies. ¿Qué tipo de información? Lo discutiremos en persona y trae a la señorita Hernández contigo. La llamada se cortó, dejando a Álvaro con la certeza de que su carrera profesional estaba a punto de terminar de la manera más humillante posible. Rebeca, quien había escuchado la conversación, se dejó caer en la cama con desesperación. Se acabó, ¿verdad? Todo se acabó. No lo sabemos aún, mintió Álvaro, aunque por dentro sabía que ella tenía razón. Después de negociar con la aerolínea y pagar una penalización que consumió los últimos dólares que les quedaban, lograron cambiar sus boletos para un vuelo que salía al mediodía. El trayecto de regreso fue un silencio sepulcral, interrumpido solo por los sollozos ocasionales de Rebeca. Mientras tanto, en la ciudad, los eventos se desarrollaban con la precisión de un mecanismo de relojería suiza. A las 11 de la mañana, Claudia presentó oficialmente la demanda de divorcio en el juzgado familiar correspondiente.
Los medios legales especializados ya habían comenzado a circular rumores sobre un caso extraordinario de divorcio que involucraba evidencias fotográficas espectaculares y una estrategia legal que estaba siendo estudiada por otros abogados como un ejemplo de preparación meticulosa. A las 12 del mediodía, mientras Álvaro y Rebeca despegaban de Cancún en un vuelo lleno de turbulencias que parecían reflejar el caos de sus vidas, Claudia recibía una llamada que la hizo sonreír por primera vez en una semana. «Claudia, soy Patricia Ramírez, de la Revista Jurídica Nacional. Hemos sabido de tu caso y nos gustaría hacer una entrevista contigo sobre estrategias legales innovadoras en casos de divorcio. ¿Tendrías tiempo esta semana?» «Por supuesto, Patricia. Será un placer». A las 3 de la tarde, cuando Álvaro y Rebeca aterrizaron en una ciudad que ya no se sentía como su hogar, Claudia estaba en su oficina del bufete, recibiendo felicitaciones de sus colegas por lo que muchos consideraban una de las estrategias legales más brillantes que habían visto en años. «Claudia», le dijo su socio senior, Hernando Mendoza, «esto va a generar mucha atención mediática positiva para el bufete. Tu manejo de este caso demuestra exactamente el tipo de excelencia legal que representa nuestra firma». Pero Claudia ya tenía otros planes en mente. A las 4 de la tarde, Álvaro y Rebeca entraron a la oficina de Ricardo Mendoza en Marina International. El director de Recursos Humanos los esperaba con una carpeta gruesa sobre su escritorio y una expresión que no dejaba lugar a malinterpretaciones. «Tomen asiento», les dijo sin ofrecer ninguna cortesía habitual. Abrió la carpeta y extrajo varias de las fotografías que habían recibido en Cancún. «¿Pueden explicarme qué es esto?» Rebeca comenzó a llorar inmediatamente. Álvaro intentó mantener algo de dignidad. «Ricardo, sé que esto se ve mal, pero...» «¿Se ve mal?», interrumpió Mendoza. «Álvaro, utilizaste recursos de la empresa para financiar una aventura romántica. Mentiste sobre el propósito de tu viaje. Involucraste a una empleada subordinada en una relación inapropiada que viola directamente nuestro código de ética corporativa. ¿Puedo explicarlo? No hay nada que explicar. Las fotografías son evidencia suficiente. Los recibos del hotel, las comidas, todos los gastos que cargaste como gastos de representación empresarial, cuando en realidad estabas financiando una escapada romántica con tu secretaria». Mendoza cerró la carpeta con un golpe seco. «Álvaro Morales, quedas despedido por falta grave. Tu liquidación se limitará a lo estrictamente requerido por ley, sin ningún beneficio adicional. Rebeca Hernández, también quedas despedida por violar las políticas de relaciones interpersonales y por complicidad en el uso indebido de recursos corporativos». «¿Complicidad?», gritó Rebeca. «Yo no sabía que los gastos se estaban cargando a la empresa. Eres su asistente personal. Es tu responsabilidad conocer los procedimientos financieros que manejas diariamente». «Ricardo», suplicó Álvaro, «llevo 10 años trabajando en esta empresa. He generado millones en ingresos. Esto tiene que tener alguna solución. La solución es que limpien sus escritorios y salgan del edificio en los próximos 30 minutos. Seguridad los acompañará. La humillación de ser escoltados fuera del edificio por guardias de seguridad, cargando sus pertenencias personales en cajas de cartón, mientras sus antiguos colegas los observaban con una mezcla de lástima y curiosidad mórbida, fue el golpe final para el ego de ambos. Para el domingo, la historia se había vuelto viral en los círculos legales y empresariales de la ciudad. No como un escándalo amarillista, sino como un caso de estudio sobre las consecuencias profesionales de las decisiones personales irresponsables. Claudia, por su parte, había comenzado a recibir ofertas de trabajo de bufetes más grandes y prestigiosos. Su manejo del caso había demostrado no solo competencia legal, sino también una frialdad estratégica que muchos consideraban brillante.
El lunes por la mañana, Claudia tomó una decisión que había estado contemplando durante el fin de semana. En lugar de aceptar alguna de las ofertas que había recibido, decidió dar un paso que definiría el resto de su carrera profesional. Caminó hasta la oficina de Hernando Mendoza y tocó la puerta. «Hernando, ¿tienes un minuto?» «Por supuesto, Claudia. Entra. Supongo que vienes a hablar sobre alguna de las ofertas que has recibido». «En realidad, vengo a presentar mi renuncia». Mendoza la miró con sorpresa genuina. «¿Tu renuncia, Claudia? Acabas de demostrar que eres una de las abogadas más talentosas de la ciudad. ¿Por qué querrías renunciar ahora?» «Porque voy a abrir mi propio despacho, especializado en derecho familiar y representación de mujeres en casos de divorcio. ¿Estás segura de que es el momento adecuado para dar ese paso?» Claudia sonrió con una confianza que había descubierto durante la semana anterior. «Hernando, acabo de demostrarme a mí misma que puedo manejar los casos más complejos bajo la presión más intensa. Si puedo hacer eso, puedo manejar mi propio negocio». Durante las siguientes 2 semanas, mientras Álvaro luchaba por encontrar trabajo en un mercado laboral que había sido informado discretamente sobre las circunstancias de su despido, y mientras Rebeca se mudaba de regreso con sus padres en un pueblo a 2 horas de la ciudad, Claudia establecía las bases de lo que se convertiría en uno de los despachos legales más exitosos y respetados de la región. Su primer cliente fue una mujer de 45 años, cuyo esposo la había dejado por una mujer de 25 años después de 20 años de matrimonio. «Doctora Morales», le dijo la mujer durante su primera consulta, «leí sobre su caso en las noticias. Necesito a alguien que entienda lo que se siente cuando te traicionan de esa manera». «Señora Jiménez», respondió Claudia, «no solo entiendo lo que se siente, sé exactamente qué hacer al respecto». Un mes después de la presentación de la demanda de divorcio, Álvaro intentó comunicarse con Claudia a través de su abogado para negociar una reconciliación. «Mi cliente está dispuesto a buscar terapia matrimonial y a hacer cualquier esfuerzo necesario para reparar el daño», informó el abogado de Álvaro durante una reunión con Raquel Vega. Vega consultó con Claudia, quien respondió con la claridad de alguien que había tomado una decisión irrevocable. «Dígale al señor Morales que algunas acciones tienen consecuencias permanentes. El momento para la terapia matrimonial era antes de mentirme, traicionarme y humillarme públicamente. Ahora solo estoy interesada en finalizar este matrimonio de la manera más expedita posible». El divorcio se finalizó en tiempo récord. Claudia obtuvo la custodia completa de los niños, 70% de los activos matrimoniales, la casa familiar y una pensión alimenticia que garantizaba la estabilidad económica de sus hijos. Álvaro, por su parte, tuvo que declararse en bancarrota personal 6 meses después del divorcio. Sin trabajo, sin referencias profesionales confiables y con una reputación que lo precedía en cada entrevista de trabajo, se vio obligado a mudarse a otra ciudad, donde finalmente encontró empleo como vendedor en una empresa hotelera pequeña, ganando una fracción de lo que había ganado antes. Rebeca nunca logró recuperarse profesionalmente del escándalo. Su participación en el affair fue ampliamente conocida en los círculos empresariales de la ciudad y después de meses de búsqueda infructuosa, terminó trabajando en un centro de llamadas con un salario mínimo. 6 meses después del divorcio, en un sábado soleado de otoño, Claudia caminaba por la playa con Diego y Sofía. Su despacho legal había crecido hasta incluir 3 abogadas asociadas y estaba manejando algunos de los casos de divorcio más prominentes de la región. «Mamá», preguntó Sofía mientras construía un castillo de arena, «¿cuándo va a venir papá a visitarnos otra vez?» Álvaro había ejercido su derecho de visitas solo 2 veces en los últimos 3 meses. Las visitas habían sido tensas e incómodas, con él
claramente incapaz de mantener el nivel de vida al que los niños estaban acostumbrados. No lo sé, mi amor. Papá tiene muchas cosas que resolver en su vida. Diego, ahora de 13 años y más consciente de la situación real, hizo la pregunta que había estado evitando durante meses. Mamá, ¿papá sigue con esa mujer? Claudia sabía que Álvaro y Rebeca habían terminado su relación 3 semanas después de regresar de Cancún. La presión financiera, la humillación pública y la realidad de vivir las consecuencias de sus decisiones habían destruido rápidamente el romance que había florecido en el ambiente artificial del resort de lujo. No, mijo, papá está solo ahora. ¿Y tú estás bien estando sola? Claudia miró hacia el horizonte del océano, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Diego, no estoy sola. Los tengo a ustedes. Tengo mi trabajo. Tengo mi independencia. Estoy más que bien. Estoy completa. Sofía dejó de jugar con la arena y miró a su madre con curiosidad. Mamá, ¿dónde está papá ahora? Claudia sonrió con una tranquilidad que había costado dolor, lágrimas y una determinación férrea de recuperar su vida. Está de vacaciones, mi amor. Está de vacaciones, pero ya no vuelve. El sol comenzó a ponerse sobre el océano, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos. Claudia Morales había aprendido que la justicia a veces toma la forma de una mujer traicionada que decide que merece algo mejor que las migajas de un amor que nunca fue real. Había descubierto que la verdadera victoria no estaba en la venganza, sino en la capacidad de reconstruirse a sí misma desde los cimientos, más fuerte, más sabia y completamente libre de las cadenas de un matrimonio que había estado roto mucho antes de que ella se diera cuenta. Y mientras caminaba de regreso al auto con sus hijos, sabía que había ganado algo mucho más valioso que cualquier batalla legal. Había recuperado su dignidad, su independencia y la certeza de que nunca más permitiría que nadie tratara su amor como algo desechable. Claudia Morales había dejado de ser una víctima para convertirse en la arquitecta de su propia renovación. Y esa, comprendió, mientras conducía hacia casa con sus hijos, cantando en el asiento trasero, era la victoria más dulce de todas. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.